Buenas noches, profesor. En esta ocasión vamos a exponer mediante un video. Somos el grupo número 8, integrado por John Franklin Cabello Hidalgo, Rosmel Hernán Fernández Abarca y mi persona, Edwin Pascual Cabrera Cavada. Respecto de la pregunta del principal problema, nuestro equipo considera que el principal problema que afecta a nuestro país es la corrupción democrática actual, puesto que ha afectado no solo el desarrollo, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y líderes políticos. Esta situación se ha vuelto muy común en los últimos años, con numerosos escándalos de corrupción que han salido a la luz y han involucrado a diferentes funcionarios públicos. Por ello, creemos que, si bien es cierto, el Perú es una nación democrática, la mayoría de los políticos y funcionarios se aprovechan de esta forma de gobierno para realizar un sinnúmero de actos de corrupción, lo cual es algo preocupante. Y por ello, si queremos mejorar esto, es necesario implementar medidas para combatir eficientemente la corrupción, comenzando por fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar los actos ilícitos. Asimismo, hemos visto autores que fundamenten nuestra postura, ¿no? Como Aldo Mendoza Vivar, en el Acta Médica Peruana, en su artículo La eterna tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? El caso de corrupción en el Perú, en el cual nos indica, ¿no? En la página 2, la revelación de los significativos casos de corrupción en la década de los 90, así como los más recientes casos, ¿no? Como Lavajato y Cuellos Blancos, ha vuelto a poner este tema en la agenda prioritaria de la opinión pública. También nos menciona que, como se ha visto los casos de corrupción política y empresarial, donde el interés privado subordina al bien público, los métodos ilícitos cambian y se hacen más sutiles con el fin de evadir los controles. Asimismo, menciona también Sebastián Beraun Castro en Desafíos en Economía y Empresa, en su artículo Corrupción, Riesgo País, Inversión y Crecimiento, un análisis bayesiano para el Perú, en el cual nos indica que la corrupción desin- desincentiva la inversión privada, en tanto genera cargas administrativas y económicas adicionales para las empresas e incertidumbre en el entorno de operaciones y de las mismas, ¿no? De este modo, los capitales de los inversionistas migrarían hacia los países con sistemas más transparentes. Le doy pase a mi compañero. Para- Buenas noches. Eh, en es- Hoy voy a explicar los cambios identificados en la actualidad. En los cambios que hemos identificado, para entender un poco más de qué forma daña la corrupción en el país, es necesario no recorrer el último informe de la Contraloría de la República para ver el impacto de este fenómeno acá en nuestro país. Según reveló la entidad que lo investigó, nuestro país perdió 22.000 millones de soles por actos de corrupción. En el sector también salud, desde que se estableció el estado de emergencia por la llegada de la pandemia de COVID-19, se registraron más de 1.400 casos de corrupción en las oficinas de la Fiscalía. A lo largo de todo el territorio nacional y a mediados de 2021, el Ministerio Público también nos informó que identificó compras irregulares en la compra de implementos médicos de parte del Seguro Social de la Salud. También en los cambios de la corrupción podemos ver en el sector educativo, ¿no? Que también se ha visto afectado por la corrupción, ya que en mayo de este año de 2023, la Contraloría General de la República detectó también un perjuicio de 900.000, 46.027 soles de corrupción en la construcción de varios colegios. También podemos ver en el tema de la democracia, ya que también ha habido debilitaciones en instituciones públicas, así como
privadas. También en nuestro país la corrupción es multicausal y cíclica, ¿no? Ya que oculta varios hechos. Aunque hay una sociedad que ha visibilizado y ha permitido cada vez más el costo de la corrupción, que no se reduce el dinero que desaparece cada día más y más. Los resultados también han sido en el capítulo de transparencia y traslación presentado por la encuesta, también hemos visto una pérdida grande, así como tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo. Además de consideraciones de ética pública, la corrupción desincentiva la iniciativa privada y reduce los recursos públicos también disponibles, lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad. También la corrupción distorsiona el modo de los gobiernos usan esos recursos y la confianza de de los ciudadanos que ponemos en ellos, ¿no? También hay como sobornos, malversación, nepotismo, tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión. Son algunas manifestaciones típicas y que somatización de mal gobierno, ¿no? Le doy paso a mi compañero. Muy bien, continuando con la exposición, vamos a desarrollar las permanencias identificadas en la actualidad. Muy bien, entonces como grupo hemos identificado tres permanencias. La primera es la impunidad. Esta permanencia que a lo largo de los años se ha observado una falta de consecuencias efectivas para los funcionarios corruptos, ¿no? La justicia no siempre ha sido imparcial ni ha causado como diligencia para investigar y sancionar los casos de corrupción. Esto ha generado un sentimiento generalizado de desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatir este flagelo. Entonces, esa ha sido la primera permanencia que hemos identificado en la actualidad. Otra permanencia es la falta de transparencia en los procesos políticos y administrativos. ¿Cómo se da esta permanencia? Muchas veces los mecanismos utilizados para acceder a cargos públicos o realizar contrataciones son opacos y propician actos de corrupción. Además, la información sobre los presupuestos asignados a proyectos públicos no siempre están disponibles al público, lo que facilita la malversación de fondos. Otra de las permanencias, ya sería la tercera, es la cultura arraigada de la aceptación de la corrupción. En muchos casos se considera normal o incluso necesario dar sobornos para obtener servicios básicos o agilizar trámites burocráticos. Entonces, esta mentalidad permea diferentes niveles sociales y dificulta el cambio cultural necesario para erradicar la corrupción. Entonces, estimado docente, ha sido las tres permanencias que hemos podido identificar en nuestro trabajo y que lo hemos mencionado en esta parte del video. Muchísimas gracias. Ha sido la exposición del grupo número